Bienvenidos a esta sesión sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy empezamos a explorar el capítulo primero de esta obra del Camino de la Verdad por Buda y comenzamos con el pasaje 1. En este pasaje, Buda nos invita a reflexionar sobre la base misma de nuestra existencia, nuestros pensamientos. Es un fragmento esencial que nos recuerda la profunda conexión entre la mente, nuestras acciones y el destino que construimos. Escuchémoslo con atención. Lo que somos hoy procede de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos presentes forjan nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Si un hombre habla o actúa con pensamientos impuros, el sufrimiento lo sigue como la rueda de un carro sigue al animal que tira de él. Este fragmento del Camino de la Verdad nos revela una de las verdades más fundamentales de la filosofía de Buda. La mente lo es todo. Lo que hoy somos, lo que experimentamos, la realidad que vivimos no es un producto del azar o del destino ciego. Es, de hecho, el resultado directo de la siembra que hicimos en nuestra mente. La primera frase, lo que somos hoy, procede de nuestros pensamientos de ayer y nuestros pensamientos presentes forjan nuestra vida de mañana. Es la base de todo. Buda aquí nos habla de la ley de la causa y efecto en el plano mental. Cada pensamiento que elegimos, cada idea que cultivamos en nuestra mente es una semilla. Las semillas que plantamos ayer florecen hoy en forma de nuestras circunstancias, nuestras emociones y nuestra realidad. De la misma manera, las semillas que plantamos ahora mismo, con cada pensamiento, determinarán la vida que construiremos en el futuro. Es una poderosa llamada de atención sobre nuestra propia responsabilidad. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias, somos, en realidad, los arquitectos de nuestra propia existencia. Luego el pasaje dice, nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Este concepto subraya la relevancia de la mente sobre la materia. No se trata solo de que los pensamientos influyan en lo que nos pasa, sino de que son la fuerza creativa que da forma a toda nuestra realidad. En la meditación esto lo entendemos a un nivel muy profundo. Al sentarnos al observar nuestra mente, descubrimos el incesante flujo de pensamientos y cómo, a menudo sin darnos cuenta, nos apegamos a ellos y les damos poder para moldear nuestra realidad. La práctica nos ayuda a tomar distancia, a elegir con conciencia los pensamientos que queremos cultivar y a dejar ir aquellos que nos limitan. Finalmente, el pasaje culmina con una de las metáforas más famosas de Buda. Si un hombre habla o actúa con pensamientos impuros, el sufrimiento lo sigue como la rueda del carro sigue al animal que tira de él. Esta es una advertencia clara. Un pensamiento impuro es aquel que surge del odio, la avaricia, la ignorancia o la envidia. Estos pensamientos nos llevan a acciones y palabras que inevitablemente causan dolor, tanto a nosotros mismos como a los demás. La metáfora es muy relevante porque describe un vínculo inescapable. La rueda del carro no puede evitar seguir al animal que tira de él. De la misma manera, si cultivamos la negatividad, el sufrimiento nos seguirá de forma natural, sin escapatoria.
La meditación, por lo tanto, es la herramienta para limpiar la mente, para cultivar pensamientos de pureza, de compasión y de sabiduría, y así liberarnos del ciclo de sufrimiento. Gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado esta sesión, no olvides darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.